Dice que es una rama que estudia las propiedades y fenómenos químicos que se producen en el interior del suelo. O sea, no solamente hay características físicas, sino hay una serie de aspectos que tienen que ver con la química del suelo. Ya vamos a ver cosas muy interesantes de química del suelo. Ya, los temas, dice, que se ven son las propiedades y fenómenos químicos que se producen en el interior del suelo. ¿Ya? Y estas son, uno, en la composición química del suelo. El suelo tiene una composición química. En el interior del suelo se producen reacciones químicas. También hemos hablado de los elementos más pequeñitos del suelo. ¿Cuáles eran? A ver, Froilán. ¿Cuáles eran los elementos más pequeñitos del suelo? Froilán. ¿No está? Profesor, la arcilla, el limo y la arena. Los más pequeños. O sea, la arena es pequeñito. La arcilla. Ya. ¿Y por qué me dice la arcilla, el limo y la arena? Yo no he preguntado acerca de la textura del suelo. He preguntado cuáles son los elementos más pequeñitos en el suelo. Está bien, la arcilla. Uno, la arcilla. El otro. ¿No está Froilán? ¿Se ha retirado? Sí está conectado, pero no sé qué. Él antes contestó. ¿Cuáles eran los otros elementos? El otro elemento pequeñito del suelo. Más pequeño que la arcilla. Más pequeñito que la arcilla es el humus, que tiene que ver la materia orgánica cuando es parte del suelo, el humus. Es más pequeñita. Por eso la arcilla y el humus forman parte de lo que se llama la fracción coloidal del suelo. La fracción coloidal del suelo. ¿A qué se refiere esto? Tiene que ver con la alimentación que ofrece el suelo para las plantas. Eso. ¿Y por qué está compuesto mayormente la fracción coloidal? Por los elementos más pequeñitos del suelo, que sería la arcilla y el humus. El humus, ¿ya? Después vamos a ver otro aspecto que tiene que ver con la química del suelo, la capacidad de intercambio de los suelos. También ya tiene que ver con la alimentación. Y la reacción del suelo, finalmente, la reacción del suelo tiene su propia reacción química el suelo. Esa reacción química se llama pH. ¿Han escuchado hablar del pH una vez? pH, P minúscula, H mayúscula. Sí. Ya tiene que ver eso. Ya vamos a ver, cada uno de estos aspectos lo vamos a ver a continuación. Entonces, estamos entrando de lleno ya al segundo gran capítulo del curso que se llama la química del suelo. ¿Y cuál es la composición química del suelo? Porque acá hemos puesto el primer punto de las propiedades y fenómenos químicos básicos del suelo, es la composición química del suelo. Esta es la composición química del suelo. Dice, dentro del suelo hay todos los elementos presentes, pero estos elementos químicos dentro del suelo pueden ser referidos a los nutrientes del suelo o no. Aparte de los nutrientes existen otros elementos químicos. ¿Qué quiere decir nutrientes? Son los alimentos que están en el interior del suelo, de los cuales se nutre las plantas para crecer y no morir. Por eso se llama nutriente del suelo. Muchos de estos nutrientes son químicos y otros no son químicos. ¿Ya? Entonces, no todos los elementos
nutrientes del suelo son químicos. ¿Por qué es importante conocer la composición química del suelo? Porque si yo sé cuál está la composición, cómo es la composición química del suelo, seguramente trataré al suelo, manejaré al suelo para obtener buenas cosechas. Buenas cosechas. Entonces, dice, por eso es importante comprender, dice, una clave de esto es que es la determinación de elementos nutritivos que hay en el interior del suelo para la alimentación de las plantas, tanto en cantidad como en calidad. Cuando hablamos de calidad vemos qué aspectos hay, ¿no? En los nutrientes del suelo, que las plantas después lo van a absorber para crecer. Pero una cosa que es importante que entiendan, escuchen bien esta parte, los elementos de los nutrientes del suelo, de la fertilidad del suelo, fertilidad, siempre hemos escuchado hablar, ese suelo es fértil, ese suelo es muy pobre en fertilidad, ¿no? Entonces, pero lo que caracteriza la fertilidad del suelo en cuanto a sus nutrientes es el NPK. NPK. N, ¿qué se refiere N? Nitrógeno. ¿Cómo? ¿Alguien quiere preguntar? Nitrógeno. Le había escuchado profe, despacito, profe. Nitrógeno, sí, nitrógeno. NPK. P. Fósforo. Fósforo. Y K. NPK. NPK. Potasio. Alguna vez algún alumno me dijo, pero fósforo, el símbolo de fósforo es F. ¿Cómo? Me estaba cambiando ya lo que yo había aprendido en la primaria. NPK, nitrógeno, fósforo y potasio, son los elementos más importantes que se encuentran dentro del suelo para la alimentación de la planta. No siempre están. Hay suelos que pueden tener los 3 elementos NPK, hay suelos que pueden tener NP y otros solamente N. Entonces ya vamos a ver, pues es importante entender que esta parte de la química del suelo tiene que ver mucho con la alimentación de las plantas, los nutrientes del suelo, ¿no? Que es parte de la composición química del suelo. Profesor. Sí, dígame. Una consulta. Sí. Entonces la fertilidad solo depende de estos 3 elementos, ¿no? No, está bien, la pregunta es buena para despejar la duda. Por eso, el nitrógeno, fósforo y potasio son los principales elementos de la fertilidad del suelo. Los principales. No solamente son los 3, hay otros más, ¿no? Y ya vamos a ver en qué proporción están. Pero los más importantes, los abonos químicos que a veces venden en las tiendas, todo eso, están hechos en base a NPK, que son los principales, no son los únicos. Dice, el concepto de nutrientes es muy importante relacionado a la fertilidad de los suelos. Claro. Un suelo que tiene mayor cantidad de nutrientes tendrá mejor fertilidad. Ahora, hay un concepto que se llama fertilidad natural. Fertilidad natural, ¿qué cosa es? Es la fertilidad tal como lo encuentro al suelo en forma natural, que nadie lo ha movido, nadie lo ha tocado. Ese suelo está ahí, solito, y su fertilidad depende de los aspectos naturales. Yo no le he incorporado ni NPK, ni ningún otro elemento. La naturaleza lo ha creado a través del tiempo. Eso se llama fertilidad natural de los suelos.
que tiene que ver mucho con los nutrientes. Entonces, si yo tengo un suelo que tiene fertilidad natural en la selva, pongamos, y yo siembro maíz, por ejemplo, el maíz me va a empobrecer el suelo. Es un cultivo muy extractivo de nutrientes. O sea, se alimenta de todos los nutrientes que hay en el interior del suelo y lo empobrece al suelo. Entonces, la fertilidad natural que tenía en la primera siembra me va a disminuir. 2 años más, de repente siembro con su fertilidad natural tal como la naturaleza me lo está presentando, y a poco lo voy empobreciendo al suelo, ¿no? Y uno de los culpables de empobrecer al suelo es el maíz, el cultivo del maíz. Es muy extractivo, o sea, extraer los nutrientes del suelo. Entonces, profesor, pero yo tengo mi chacrita y todos los años tengo que cultivar el maíz para sacar mi choclito, mi mote, ¿no? Está bien, pero ese suelo poco a poco se empobrece y entonces, ¿qué tengo que hacer? Si el suelo se me está empobreciendo, ¿qué tengo que hacer? Humus. Nutrientes. Tengo que abonarlo al suelo. Uno de los abonos naturales puede ser el humus. Compro también nitrógeno sintético, o fósforo sintético, potasio sintético, y lo incorporo al suelo, tratando de compensar los nutrientes que he perdido por culpa del maíz, por ejemplo, ¿no? Entonces trato de compensar. Y al tratar de compensar, de ponerle ya fertilizantes que no son naturales, pues, sino son hechos por el hombre, entonces trataré de que ese suelo pueda mantener su fertilidad. Ya no hablo de fertilidad natural. Fertilidad natural es lo que la naturaleza lo forma. Como yo voy a usar ese suelo, poco a poco lo estoy empobreciendo. Entonces, en la selva, por ejemplo, miren, presten atención, ¿no? Cuando yo tengo un bosque virgen en la selva, y yo para hacer mi chacra de maíz, vamos a suponer siempre con el maíz, comienzo a tumbar el monte, a rozarlo, a quemar ese monte. Es decir, ahí estoy deforestando, retirando la foresta. Y una vez que lo he retirado la foresta, lo quemo para sembrar ahí maíz. Pero resulta que el maíz, primer año me da bien porque está con su fertilidad natural alta, pero poco a poco lo voy empobreciendo. El segundo año ya me da menos cantidad de cosecha, el tercer año ya muy poco y el cuarto casi ya no me da nada, ¿no? Ya perdió su fertilidad natural el maíz. Entonces, pero yo soy campesino, no tengo plata para comprar fertilizantes que no sean naturales para incorporar al suelo y compensar lo que el suelo ha perdido por culpa del maíz en este caso, ¿no? Entonces monte y ahí otra vez siembro maíz, porque lo que acabo de tumbar está todavía con su fertilidad natural alta, ¿ya? Espero 3, 4 años y otra vez se me empobrece el suelo, otra vez tumbo monte, otra vez. Entonces, uno de los culpables de tumbar monte, es decir, ¿cómo se llama ese fenómeno de estoy tumbando monte año a año? Se llama deforestación. Anoten eso, deforestación. Eso lo vamos a ver en el curso de manejo y conservación de recursos naturales. Entonces, voy deforestando. ¿Por quién es el gran culpable de que yo vaya deforestando el bosque poco a poco, la selva? ¿Quién? ¿Quién dijimos? La deforestación. Sí, pero ¿quién es el culpable Campesino de sin que haya recursos. cada vez más deforestación? El campesino sin El recursos. hombre, sí, en afán de hacer, el hombre que es campesino, en afán de hacer qué cosa, agricultura. ¿Qué cultivo hemos dicho que es el principal extractor de nutrientes? Maíz.
¿Cómo? Maíz. Ah, maíz, le escuché nariz. Maíz, el maíz. Por eso el gran culpable de la deforestación de la selva se le echa la culpa al maíz. Sobre todo ahora que tenemos granjas de pollos y se necesita ese maíz chiquito que es el amarillo duro, que mayormente hay en la selva. Y eso se exporta, se cultiva en la selva y poco a poco se va ampliando las chacras más allá y se va deforestando. Se va perdiendo bosque. Y esos bosques han demorado cientos de años para convertirse otra vez en bosque. Entonces, nuestra selva amazónica, ya vamos a ver cuántas hectáreas de bosque hemos tenido, cuánto tenemos, todo eso en la selva, cuánto estamos perdiendo en deforestación y cuánto hemos repuesto, o sea, hemos vuelto a reponer el bosque, o sea, forestar. Eso lo vamos a ver, pero eso es en el curso. Lo importante es entender que el suelo acá, en su composición química, tiene lo que se llaman los nutrientes de la fertilidad natural del suelo, ¿no? Pero poco a poco esa fertilidad natural se va perdiendo por el uso intenso del suelo por los agricultores. Ni tanto a veces por los agricultores, sino que los ingenieros agrónomos, mis colegas, que no tienen experiencia en selva, han ido y dicen, hay que tumbar esos árboles, hay que tumbar para sembrar maíz, ¿no? Entonces son novatos que no saben lo que dicen y estamos cada vez perdiendo más bosque. Entonces, lo importante es que la composición química del suelo tiene que ser buena para tener buenas cosechas, dicen, ¿no? La composición química tiene que ver con los elementos nutritivos del suelo para la planta, nutritivos, pero no todos los elementos químicos tienen que ver con el aspecto nutritivo. Ya vamos a ver eso. Hay algunos que son parte de la composición química del suelo, simplemente. Bien. Seguimos. Any questions? No cuestión. No question. Ya. Entonces, ¿cómo es que yo sé cuánto de nitrógeno, cuánto de fósforo, cuánto de potasio? Hay otros elementos menores que se llama, que vamos a ver más adelante, que son, por ejemplo, el sodio, el magnesio, el manganeso. Son todos esos y otros más son elementos menores, pero que también es importante. El boro es importante, pero los principales, los que no deben faltar, no deberían faltar, son el NPK, nitrógeno, fósforo y potasio. Pero para saber cuánto tengo de nitrógeno, fósforo y potasio o cuánto me falta en el suelo para comprarle abonos sintéticos e incorporar al suelo, tengo que tener análisis químicos de repente. Y esos análisis químicos se expresan en porcentaje. Yo tengo tanto por ciento de sodio, tanto por ciento de manganeso, tanto por ciento de nitrógeno, en la forma como uno se expresa. Y también partes por millón es otra forma, ¿no? Partes por millón quiere decir que yo tengo 50 partes por cada millón, 50 partes, 50 gramos de nitrógeno por cada millón de gramos de suelo. Por eso también la forma como expresar es, en vez de decir, tengo tantos milímetros de precipitación pluvial al año, y acá digo, tengo tantas partes por millón de nitrógeno en mi suelo. Entonces, ahí tengo 50% de nitrógeno. Tengo 200 partes por millón de nitrógeno. Es la forma que uno se expresa. Son unidades, ¿no? ¿Alguien sabe cuáles son las que... ¿Quién me puede decir, de acuerdo a su cursito de física, qué es fuerza?
Fuerza. Es masa por aceleración. Masa por aceleración. Yo creo que no tiene que ver la aceleración. La aceleración tiene que ver con la velocidad. Yo acelero más mi carro, acelero o desacelero. Pero fuerza, a ver, imagínense ustedes, levanten la mano derecha, y con la mano abierta empujan la pared que tienen cerca ahí en su casa. ¿Qué estoy haciendo con mi mano? Aplicando una... Fuerza. Claro, pues, una presión o fuerza, ¿no? La pregunta que he hecho es, ¿qué es presión? Estoy presionando la pared, pero ¿qué estoy haciendo? Una fuerza, ¿no? Contra la pared. Ya, pero ¿hacia toda la pared o una parte de la pared? Para no aprenderse de memoria, A una parte. a una partecita, toda la parte que cubre mi mano. ¿Está bien? Entonces, presión es la fuerza que yo hago ¿en dónde? ¿En qué? ¿Por unidad de área? ¡Ay! Muy bien, ya ves, cuestión de razonamiento. El área, que significa que estoy haciendo fuerza con la mano. Entonces, presión es fuerza por unidad de área. ¿Está bien? ¿Cómo salen las cosas bonitas? No hay que aprenderse de memoria. Yo tenía un profesor en la preagraria, ¿hace cuánto? Más de 50 años de eso, pues. Era el profesor más jalador del curso. De 100 alumnos le pasaban 2 nomás. 2 o 3, ya eran unos genios los que le pasaban. Pero él hacía razonar así. Era bien jalador, pero un excelente profesor, hacía razonar. Es el que decía, pues, si usted no me aprende esto, es mejor que sea un buen capataz a un mal ingeniero. Yo le aconsejo que se retire de mi curso porque tal como está, usted no me va a pasar mi curso. Entonces se desmoralizaban. Esos eran los profesores viejos, pues antiguos, que eran asesinos con los alumnos. En mi aula, en la preagraria que queda en la avenida Cuba, Jesús María, hasta ahora está, más de 60 años no ha cambiado nada, la misma pared, todo lo mismo ladrillo, el mismo techo está hace 60 años. Hay un descuido ahí. Es la preagraria donde muchos han llorado antes de ingresar a la agraria. ¿No? Han llorado. Pero cuando pasaban, se podía ingresar directamente de la pre, sin dar examen de admisión en marzo. Uno ingresaba directamente haciendo la pre, si es que aprobabas la pre, ingresabas directamente a la universidad, primer año de universidad. Y ya después el resto de la universidad era fácil porque la pre te servía como una base para toda la carrera. Pero en la pre se lloraba. Yo me acuerdo que uno se amanecía literalmente de 6 de la tarde a 6 de la mañana, sin dormir. Cuando nos colgábamos de los acoplados del tranvía con una pizarrita ahí, con nuestra tiza, para ir a estudiar a la casa del amigo. Y amanecernos, amanecernos. Qué bárbaro, ¿eh? Ahora ya se ha perdido, creo, esa palabra amanecida, ¿no? Voy a amanecer estudiando. ¿O todavía se practica? Ya no, Todavía. ya. ¿Todavía? Muy bien. Sí, todavía, profe. Muy bien, bien, bien. Pero nunca hay que amanecerse, pues, faltando un día para el examen. Porque después del momento del examen te viene el sueño y ya fuiste. Mejor es amanecerse con tiempo, pues con tiempo, sí. Está bien. Pero ese es el esfuerzo que tiene que hacer el alumno en la época más bonita del estudiante, que es la universidad. La época más bonita es. Después viene ya la vida real, donde ya no es tan bonita. Uy, hay que sufrir. La vida misma hay que sufrir. Se vienen muchas cosas, así como las pandemias.
así también. Hay que aprender a comer de todo, sobre todo los varones. Las chicas también tienen que aprender a comer, porque cuando sean profesionales nadie sabe a qué lugares van a ir y qué les van a invitar. Nadie sabe, entonces tienen que hacer sacrificio, tienen que hacer sacrificio. Y no llegar tardes, tratar de ser puntual, tratar de ser puntuales. Porque si ustedes cuando acaben la carrera van a postular a un puesto de trabajo, ¿no? Ahí dice, se necesita un ingeniero geógrafo a presentarse tal. La hora de presentación es a las 8 de la mañana. Pucha máquina. Y se presentan 8:30. Uno. Y el resto sí se presentó el empresario, ¿a quién va a escoger? ¿A los que sean puntuales o a los que llegan tarde? Si ustedes fueran empresarios, ¿a quién escogerían? ¿Al que es puntual o al que no es puntual? Al puntual. Claro, eso es sentido común, ¿no? Eso es sentido común. La vida sí te va a poner muchas pruebas en el futuro, muchas pruebas. Yo tenía un jefe que decía, y también la vida te da oportunidades. Y no hay que dejar pasar esa oportunidad. Si dejas pasar esa oportunidad, de repente ya no se vuelve a presentar esa oportunidad. Ya no se vuelve. Y entonces viene el remordimiento, dice, ¿cómo no aproveché esa vez? ¿Por qué me he descuidado? No. Entonces, cuando viene una oportunidad, hay que aprovecharla, no hay que dejarla pasar. No importa para ganar experiencia, por si acaso hay que aprovecharla. Así es, que la vida es bien dura después. Ya cuando ustedes se casen, ahí van a ver lo que es la verdadera vida, que no es nada fácil. Muy bien, entonces estamos hablando de la composición química de la corteza terrestre, que es lo que conocemos como suelo, como conocemos como la litosfera, ¿no? La litosfera es la capa de la Tierra, del planeta, de la corteza terrestre que está más a la superficie, ¿no? Esa es la litosfera, que incluye el suelo. Y ahí están todos los elementos químicos que tienen que ver con la agricultura, por ejemplo, lo que estamos hablando. O sea, este es un curso de grafología que tiene que ver mucho con el uso de uno de los recursos más importantes, como es el suelo, para fines prácticos, de aplicación práctica, que sería para la agricultura. No solamente agricultura, al agro. ¿El agro qué quiere decir agro? Agro quiere decir campo, todo lo que está cerca, el campo. Entonces, los elementos que hay en el interior del suelo, en lo que llamamos el suelo propiamente, la litosfera, ¿cuál era la palabra latina que se utilizaba para el suelo, para decir que este suelo, ¿cuál es? Solum. Solum, sí, ya. Solum, no se olviden eso, repasen su cuadernito. No repasen la diapositiva que les he alcanzado, porque de repente son capaces de aprenderse de memoria la diapositiva. Entonces, cuando uno se aprende de memoria, aprendes y de paporreta. Y al día siguiente, lo que uno se aprende de memoria, al día siguiente uno se olvida. Porque no has razonado. En cambio, si razonas, tratas de responder con tus propias palabras, tú mismo entendiste, eso no se te olvida nunca, nunca. Por eso es bonito todos estos cursos de recursos naturales, medio ambiente, porque te permiten razonar, no aprenderse de memoria. Es malo aprenderse de memoria. Si razonas poco a poco, y por eso a veces dice que es bueno estudiar entre dos personas, dos alumnos. Así están aconsejando ahora para las capacitaciones de los cursos virtuales, que de preferencia a veces el profesor conversa con el alumno con el profesor, o entre alumnos, y van tomando. Y si no llega a un acuerdo, pues ahí está el profesor, al día siguiente se le pregunta. Y el profesor tiene la obligación de responder al alumno.
Entonces, no hay por qué chuparse para preguntar al profesor. El profesor, en principio, es amigo del alumno, así tiene que ser, pero una amistad de mutuo respeto, ¿no? Yo he estado en una universidad de Lima 2 años, donde los alumnos no respetaban al profesor, no sé por qué motivo. Cuando el profesor entraba, yo entraba a clases, los alumnos estaban ahí conversando, sentados en sus carpetas, pero formando círculos. Entonces, yo entraba a clases y decía, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa, señores? Que ordenen la carpeta, sí, pero vamos a empezar la clase. Y después comenzaban recién a ordenar las carpetas haciendo una bulla. Se perdía 10 minutos en ordenar la carpeta. Entonces yo me quejé a la dirección, no me hicieron caso, otra vez me volví a quejar, no sé si me harían caso o no, pero entonces dije, no, esta no es mi universidad, no es la universidad que yo quiero para colaborar. Cuando vine después a San Marcos, me presenté a San Marcos con un concurso bien exigente, nunca me habían exigido en ningún otro sitio para presentar documentos y clases magistrales, etcétera, como San Marcos. Y pude ganar ese concurso. Pero me sentí feliz. Y yo no he estudiado en San Marcos, ustedes saben, yo soy agrónomo de la agraria. Pero me sentí porque me costó un esfuerzo grande para entrar. Y entonces sí, uno sí razona. Me sentí muy feliz cuando la universidad cumplió 450 años de fundación. La universidad organizó un festejo para los profesores. Habían profesores que habían enseñado 54 años, viejitos. Se encariñaban tanto con la universidad que si se retiraban de la universidad se morían de pena. Así es que uno llega a encariñarse con algo que uno lo interpreta como mística. ¿Qué quiere decir mística? Es algo que te llevas en el corazón. Y esta satisfacción del profesor crece pues hasta el infinito cuando de casualidad uno va a un hotel en provincias o en otro país y se encuentra con un alumno que está dando conferencia y ya ni me acuerdo del alumno, pero el alumno se acuerda del profesor. Y el profesor Garnica, ¿cómo está usted? ¿Y tú quién eres? Soy su alumno de afología. Pucha, bien, con ropa nueva, casaca nueva. ¿Dónde trabajas? En una petrolera acá. ¿Y qué haces acá en el Cusco? En el aeropuerto de Cusco, muy elegante. Le presento a mi novia, que ya nos vamos a casar, también ha sido su alumna. ¿Y dónde están trabajando? En una petrolera. Pucha, petrolera. Mi respeto, pues eso es como sacarse la lotería, ¿no? Pero seguramente que se ha esforzado mucho también. Pero el profesor, al ver a sus alumnos así tan logrados, que seguramente van a superar al maestro, siente una gran satisfacción. Y eso es lo que me ha pasado a mí, me ha pasado. Al punto que los alumnos reconocen a veces al profesor y la última plaquita que está en la escuela al costado de la sala de profesores actual, esa plaquita lleva el nombre de profesor Garnica. Pucha, pero ¿qué más ya pues? ¿Qué más bonito puede ser eso, no? Que los mismos alumnos lograron en una ceremonia pequeñita ahí en la puerta de la sala de profesores. Los alumnos manifestaban su reconocimiento al profesor, al viejo profesor, y el profesor se emociona hasta las lágrimas. Pues. No me extraña cuando al profesor Carlos Zamora le estaban dando homenaje en la escuela. Él fue pues mi formador profesional, el pionero de la ciencia de suelo en el Perú, el profesor Carlos Zamora, tremendo profesional. Se emocionó tanto en ese homenaje que le estaban dando que le dio un infarto al corazón
Y ahí nomás quedó. Ahí quedó. Me quedó el profesor Carlos Zamora y Jimeno, hijo de españoles, o acá. Había que conocerlo en el campo, Era lindo. Esas son pequeñas historias. Hay cosas bonitas como que también hay cosas malas, ¿no? Hay alumnos que han sufrido más de la cuenta, más de la cuenta. Había una chica que todos los días salía de Huaral a las 4 de la mañana para venir a la escuela, a la universidad. Y llegaba a su casa todos los días a las 11 de la noche, a Huaral. Y formaba su cola. ¿Cuánto se demora un alumno para formar la cola en el comedor de la universidad? Más o menos. ¿Saben? Para recoger, Para almorzar. ¿Cuánto? para almorzar, No cobra, ¿no? No cobra la universidad, ¿no? Ya. Ya, ¿y ahora? Bueno, hay que almorzar. Ha mejorado un poquito. Antes le decía, al comedor de San Marcos le decían la muerte lenta. Antes, en fin. Ha mejorado ahora el almuerzo. Yo, los profesores, a veces me quedo a almorzar en la universidad. A nosotros nos descuentan por computadora, pero nos cobran 4 soles. Para un profesor eso es barato, ¿no? Sale más barato que almorzar en su casa. Pero sí, y cuando nos almorzamos, nos juntamos entre 2, 3 profesores y conversamos cosas bien interesantes. Pero así es la vida es así. No en vano estamos en la decana de América, ¿no? En la más antigua de toda América, desde Canadá hasta la Tierra del Fuego. Entonces, es para estar orgulloso. Yo he conocido a Santiago de Chile con la Universidad de Chile, que es el San Marcos de Chile, pero no es tan grande como San Marcos. También es una universidad de mucha tradición, casas viejitas tiene, ¿sí? Muy bien. Y una vez me invitaron, me fui ahí, estuve 1 mes y medio sin comer arroz. Sin comer arroz. Chilenos no comen arroz. Cuando me regresé en el avión, en ese tiempo había el avión Aeroperú, me sirvieron en el avión un platito de arroz amarillo, mal hecho, pero era arroz, ¿no? ¿Se imaginan un plato en el Perú sin arroz? Bien difícil, ¿no? ¿Se puede comer a veces arroz puro? ¿Quién me contesta? Si está recién hecho. Sí, puede recién hecho. Sí, claro. Tiene un sabor. En Corea comen arroz solito. ¿Cómo? En Corea del Sur comen arroz solito. Ah, bueno, pues en Corea, en todos los países asiáticos han nacido comiendo arroz, pero nosotros parecemos ya orientales, parecemos chinos, parecemos coreanos comiendo arroz. Muy rico es el arroz. Ya un plato peruano sin arroz es bien raro, ¿no? Bien raro. El ceviche. El ceviche, sí. Pero después del ceviche, sí. Los tallarines. Tallarines, claro. Muy bien, señorita. Se ve que saben cocinar, ¿ah? Muy bien. Si esto se soluciona la pandemia, por favor, algún día me tienen que invitar un preparado de ustedes, no de la mamá, de ustedes. Y está bien que sea así porque, ya les digo, nadie sabe el futuro, dónde van a ir ustedes a trabajar. Van a ir a una pensión o a un comedor o a una comunidad nativa que le van a invitar, bueno, cualquier cosa, y tienen que aceptar. Ahí desaparece del diccionario del ingeniero geógrafo esas palabras que dice, no me gusta, no me gusta, no me gusta. ¿Cómo que no me gusta? ¿Qué es eso? Yo tenía uno de mis hijos que así era detalloso. Ahora él está en Canadá y él está llamando de vez en cuando a su mamá,
mamá, ¿cómo se hace el lomo saltado? Porque él solito se cocina. No podíamos pensar que él podía cocinarse. Era el más comodón de la familia. Sentía mucho calor, se quejaba del calor, se quejaba del frío, todo. Ahí en Canadá 30, 40 grados bajo cero. Ahí tiene que cocinarse solo. Aprendió a manejar carro en hielo. Los carros ahí, el accidente de 10, 20 carros a la vez. Pero aprendió a manejar, ahora ahí vive, ahí está. Eso de no me gusta ya desapareció de su vocabulario. Muy bien. Entonces, esa es parte de la vida, que hay que asimilarla, Que van a tener hijos, igualito va a ser. Creo que a ustedes les ha tocado sufrir un poquito. Yo nunca había sufrido de estudiante una pandemia. Jamás, pero ustedes están gozando de todo. Ustedes están en la época del calentamiento global donde están desapareciendo los nevados. Hay problema de deforestación fuerte, ¿no? Entonces, todo eso a ustedes les ha tocado vivir unas épocas bien fuertes, crudas. En mi época no. En mi época, cuando yo acababa la universidad, me ofrecían, había pues bastante trabajo. Y entonces ahí me ofrecían un trabajo y yo decía, ¿cuánto están pagando? 7,000 soles. Ah, muy poco. Si quieren que me paguen más, si no, en otros sitios están pagando más. O sea, había para escoger trabajo. Ahora no, hay que sacrificarse. Hace 2 años yo me he jubilado ya. Me he jubilado y me llamaron un día de la oficina, la gerencia me llamó y me dijeron, ingeniero, usted tiene que retirarse porque ya cumplió 70 años. Ya, y la experiencia, el conocimiento, no, eso no se interesa. Necesitamos su plaza para un ingeniero del partido. Escuchen, ahí ya no vale experiencia, nada. Entonces hay mal. No debe ser así, claro. Pero pues, desgraciadamente es así. Entonces hay que tener capacidad competitiva. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que aprender a competir. Porque si no, detrás de mí hay como 20, 50 queriéndome ganar en algo. Entonces yo tengo que esforzarme más. Pues, no queda otra. Así es. Felizmente mis 4 alumnos de la Grafología son unos tromes, los que están, y espero que sean así, o mejores los alumnos libres que estamos. Así estamos. Pero sí, fíjense, yo pensé que este ciclo se había perdido ya. Si otras veces suele haber una huelga y no sé qué tanto, y a veces suele perderse un ciclo. Y ahora decía, ¿por qué no se pierde de una vez este ciclo? Caramba, están forzándonos todo eso. Hacer clases virtuales. Así renegamos a algunos profesores. Pero ahora nos damos cuenta que esto mismo nos sirve a nosotros. Sirve a nosotros, los profesores, a los alumnos. A ver. Así es. Entonces, en esta parte, este gran capítulo que es la química de los suelos, tenemos que la composición química del suelo se refleja en la corteza terrestre, que es la litósfera. ¿No? Y hay los siguientes elementos en el interior del suelo, que lo vamos a expresar en porcentaje. Por ejemplo, ¿hay oxígeno dentro del suelo? Por supuesto que hay oxígeno. Si no, ¿cómo respirarían? Las plantas son animales vivos. Las plantas no son animales vivos. ¿Qué estoy hablando? Las plantas son seres vivos, ¿no? Y es al interior del suelo y ahí por intermedio de las raíces respiran las plantas. Y por lo tanto tiene que haber oxígeno en el interior del suelo. Hay un elemento importante que caracteriza a los suelos pobres también. Los suelos arenosos. El silicio. Miren, hay bastante silicio en el interior del suelo. Sílice.
27%, 27.7%. Aluminio es el elemento, el aluminio cambiable, es el elemento que caracteriza los suelos bien ácidos, o sea, muy pobres en su fertilidad. Y ya vamos a ver cómo reconocer un suelo bien pobre, ácido. Tenemos suelos que tienen hierro también, 4.5, en promedio, es aproximadamente estos porcentajes. Calcio, 3.5. ¿Por qué se formará el calcio? ¿Alguien sabe? Porque esa zona estaba influenciada. ¿Por qué? Esa zona de suelos que tienen calcio. ¿Por qué estará influenciada? ¿Por qué rocas? ¿Qué rocas? Caliza. ¿Me responde o me pregunta, señor? Respondo. Ya. ¿Qué cosa me dijo? El calcio. Caliza. Vaya, caliza, pues. La caliza tiene bastante carbonato de calcio, la piedra caliza, y por lo tanto el suelo. Si yo lo muelo, esa piedra caliza, y lo quemo, va a estar el óxido de calcio, esa es la cal viva, y lo meto al interior del suelo, y mejora el suelo. Potasio, ya dijimos que el potasio era uno de los 3 elementos de la fertilidad del suelo, lo más importante, ¿no? Potasio. Sodio. Tiene que tener sodio los suelos, sobre todo los de la costa. Magnesio. Magnesio. En los seres humanos ahorita el magnesio se ha puesto de moda. ¿Y por qué no en las plantas? Bien, magnesio. El titanio. El hidrógeno es otro elemento, junto con el aluminio, que indica que el suelo es bien ácido, suelo bien pobre, casi siempre de color rojizo, el hidrógeno. El carbón se derivará de la materia orgánica, ¿no? El fósforo, 0.01 de fósforo en el interior del suelo, fósforo, cuyo símbolo era fósforo. P. ¿Perdón? La P. La P de papá, ¿no? Ya. Entonces, el fósforo. ¿Dónde estarán las fuentes más importantes de fósforo natural en el Perú? ¿Dónde? ¿Saben dónde? En el desierto de Sechura. Por eso hay unos fosfatos que tienen mucho fósforo, unas rocas inmensas con fósforo en el desierto de Sechura, departamento de Piura. Muy bien. Ese desierto donde en febrero o marzo la temperatura sube hasta un poquito más, 43. 43 grados en Piura, en el desierto de Sechura, uno de los sitios más calurosos del Perú, en febrero, marzo. ¿Por qué razón bajará la temperatura? Dijimos. ¿Cuál es la textura de los suelos del desierto de Sechura? La textura de los suelos del desierto de Sechura. Arenoso. Ya, arenoso, muy bien. Quiere decir que esa arena en la noche se enfría. Bajará pues hasta 0 grados, 5 grados. En Atacama, 10 grados bajo cero en Chile, el desierto de Atacama. En el desierto del Sahara también 10 grados bajo cero. Porque tiene cuarzo. ¿Quién tiene cuarzo? En el desierto de Atacama. El desierto tiene cuarzo, o hay que expresarse mejor. Tiene partículas de arena, ¿no? Que está compuesto de minerales de cuarzo. Ya, muy bien. Con sus propias palabras, señor, lo felicito, con sus propias palabras.
En realidad los desiertos tienen arena cuarzosa, ¿no? Y usted lo ha expresado de otra manera, pero con sus propias palabras. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y entonces ese cuarzo se comporta como un vidrio, como un espejo. Y cuando hay sol se recalienta. A ver, saquen pues un espejo cuando hace sol al patio. Uno se puede quemar la mano en un espejo. Y en la noche el espejo rápidamente uno lo lleva a la sombra y se llega a enfriar. Rápido. Ese es el fundamento de la arena cuarzosa de los desiertos. En el día se recalienta, bien bravo, ¿eh? Los zapatos, los pies se sancochan en el desierto de Atacama. La vez que yo he paseado el desierto de Atacama con profesionales de diferentes partes de América, brasileros, nos invitaron a la Universidad de Chile, y en el desierto de Atacama fuimos acompañados, por si acaso, con 2 coroneles carabineros. Carabinero es el policía de Chile, ¿no? Carabinero. Y cuando los carabineros comenzaron a andar por el desierto, la planta de sus zapatos, que estaban pegados con goma, ¿no? Por el calor se despegaron y estaban ahí los coroneles amarrándose con sus pasadores. Pero los zapatos peruanos que llevábamos ahí cosidos con hilo, con cáñamo, resistían bien. Así, y uno va ganando experiencia. Los carabineros, los policías, muy respetados por los chilenos. Acá en el Perú no respetamos mucho. Entonces a mí me da cólera cuando un policía se acerca y se porta mal a veces, ya saben cómo. Yo le digo al señor policía, por favor, no me haga dar vergüenza de mi policía del Perú, porque he conocido policías de otros países que son muy, muy respetados. Muy respetados. Entonces, a veces los hago avergonzar, pues, ¿no? Pero, si es la vida, son preparados, no ganan más que un policía peruano, no ganan más. Chile es un país pobre, pero tiene ahorita un alto índice de divisas por la minería. En el desierto de Atacama está pues la mina de cobre a tajo abierto más grande del mundo, que se llama Chuquicamata. Chuquicamata. Uy, y el 10% de lo que sacan en esa mina es para el armamento de las Fuerzas Armadas de Chile. Terrible el calor. Y cuando uno amanece el sol temprano, sale y dice, uy, qué rico sol. El hotel, salgo a la calle y la calle está congelada. 10 grados bajo cero, inmediatamente las amígdalas se inflaman. Pues, no tenemos eso en el Perú. No tenemos. ¿Eso es bueno o malo? Depende, porque yo decía, felizmente esto no tenemos en el Perú, tanto calor, ¿para qué sirve esto? Pero ahí estaba la mina de cobre a tajo abierto más grande del mundo, Chuquicamata. El sueldo de los chilenos. Amén. Comentario. Yo estaba hablando. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién intervino? ¿Algún comentario? No, yo estoy seguro, juraría que he escuchado unas voces. Pensé que iban a hacer una pregunta. Aquí se aplican leyes. Acá va a ser una pregunta. ¿De quién? Profe. ¿De otro curso? Ya, ahí tiene que levantarse un ratito, pues, no interferir con nuestro curso, por favor. No interferir. Ya, o si no, profesor, me disculpo un momentito, un par de minutos. El profesor tiene que comprender también eso, sí.
De repente puede ser una urgencia. Ya, tranquilo. Entonces estábamos analizando los elementos químicos que hay en la corteza terrestre, ¿no? En la litosfera o en el suelo propiamente dicho. Fósforo. ¿En dónde están las minas de fósforo en natural más grande del Perú? Está en el desierto de Sechura, donde se llaman los fosfatos de Sechura. Esas rocas, escuchen bien, los fosfatos de Sechura, en el desierto de Sechura, están por debajo del nivel del mar. O sea, el mar alguna vez ocupó ese territorio. El mar se ha retirado. Ahí están los fosfatos de Sechura. A este lugar, ¿sí? Y en la expresión de Bayóvar, Eso es pues, en Bayóvares, todo eso. ahí también encontramos, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Roca? Encontramos fosfato, digo. Sí, ahí están los fosfatos de Sechura. Pero Bayóvar, pues, todo eso está en el desierto de Sechura. Hay un puerto ahí que se llama Parachique. Hay un puerto que se llama Parachique, Sechura. Ahí llega el petróleo que se saca en la selva del Perú, sube la cordillera, baja la cordillera y atraviesa y es enterrado, ha sido enterrado esos tubos, los oleoductos, en el desierto de Sechura. Por una empresa argentina. Y yo estaba feliz. Esa vez me tocó verlos trabajar a los argentinos que, disculpen la palabra, maldecían a las 3 de la tarde porque ellos no tienen desierto. Y el viento a las 3 de la tarde en el desierto de Sechura le golpeaba la cara, todo eso, y ellos lloraban. Que tenían que trabajar. Y el oleoducto, el petróleo que viene desde la selva, el río Tigre, el río Pastaza, sube por el Abra de Porcuya, el tubo, el canal, y luego baja también a velocidad. Tienen que frenarlo porque si no, la velocidad de la cordillera, petróleo, y llega hasta el desierto de Sechura, y ahí llega a Punta Bayóvar, cerca de Parachique, el puerto, la caleta, el puertito ese que hay. Y así es esto de acá, la litosfera. Hay otros elementos, pero estos son los más importantes. Esto van a encontrar en cualquier bibliografía de edafología. Composición química de los diferentes suelos. Acá, fíjense, presten atención, la capa arable. ¿Qué es la capa arable? Una capa cerca de la superficie del suelo que se puede arar, la capa arable, que más o menos, es 30 centímetros de profundidad. Y es lo que le importa, dice al agricultor, porque el agricultor no puede hacer pues calicatas hasta el 1,20 m. No, lo que le interesa es la capa arable al agricultor, por la labranza, 30 centímetros, donde el agricultor puede enterrar los abonos, poner cal ya hemos dicho para mejorar los suelos ácidos. Yo le echo un poco de óxido de calcio, cal. No, así mejoro los suelos. Entonces estoy mejorando desde el punto de vista físico y también químico. Dice, la composición química de diferentes suelos muestra variaciones de acuerdo al origen de los suelos. Claro, pues. La composición química de un suelo residual puede ser diferente a la composición química de un suelo de origen lacustre o aluvial, coluvial, en fin, ¿no? Por ejemplo, dice, los suelos formados de materiales aluviales. ¿Cuáles son los suelos aluviales? De origen aluvial. Pregunto. Sí, los que son depositados por el río en la época de avenida, suelos aluviales, muy bien. Ya, usted lo ha dicho con sus propias palabras también, señorita, está bien. Otros dice, hay otros suelos de origen eólico que son depositados por los vientos. vientos, muy bien. ¿En dónde están estos suelos de origen eólico? ¿En el Perú? ¿En qué lugares? Los desiertos. Ajá.
¿Cuáles son los grandes desiertos, dos grandes desiertos que tenemos en el Perú? Sechura Y acá en Ica. ¿cómo? Acá en Ica, cerca. Ajá. Paracas, me está preguntando. Ah, muy bien, de Paracas. Que dentro del próximo mes, agosto, ese viento La Paracas, que trae polvillo menudito del Limbo en suspensión, o así en suspensión, llega ese viento hasta Lima. Hasta Lima, La Paracas. En el mes de agosto mayormente. Bien. Otros suelos o por los depósitos arenosos o limosos y otros de materias glaciares. Un suelo de origen glaciar, ¿alguien me puede decir? Otros suelos de cenizas volcánicas, ¿dónde hay en el Perú? Mayormente. Arequipa. ¿Perdón? Está bien, pero sino que los dos han respondido a la vez. No quema. Arequipa también, profesor. También, muy bien. Por algo se le llama Arequipa la ciudad blanca, pues. Porque está hecho a base de cenizas volcánicas, estufos volcánicos. Y los glaciares, no me han contestado. Suelo de glaciar. Sí. Ya, pero ¿cómo se llaman esos suelos de origen glaciar? Efectivamente, por el Huascarán, el Guandoy, el Alpamayo. Linda, nuestra Cordillera Blanca es linda. Tienen que ir a 9 horas en ómnibus de Lima. El amanecer es hermoso. Pero hay unos suelos que se desprenden de los glaciares, ¿no? Y avanzan. Suelos, ¿ah? Pero no se puede hacer agricultura en esos suelos. ¿Pero cómo se llaman? ¿Morrena? ¿Me está preguntando, señor? ¿Por qué me pregunta? Si yo también pregunto. Le estoy respondiendo. Ah, ya. ¿Cómo se llama, me dijo? ¿Morrena? ¿Otra vez pregunta? Morrena, profe. Ah, morrenas. Las morrenas, famosas. Señores estudiantes, con todos sus problemas, hay un programita que se llama en televisión, creo que está en el 7PE, en televisión, el canal 7, que se llama Reportaje al Perú. ¿Cómo se llama el pata que se conoce? Manolo del Castillo. Manolo del Castillo, que fue esposo de Verónica Ramírez, Verónica Linares. Bueno, este Manolo pues es un entusiasta, pero es periodista. Periodista. No tiene mucha base técnica profesional de un experto. Él visita, es financiado, sus viajes se lo pagan. Y es un entusiasta, está bien su entusiasmo, pero le falta base técnica, que un estudiante de ingeniería geográfica pues se lo comería vivo, pero un poquito más de peso de grafología. Ya, un estudiante de octavo, noveno ciclo, ya, este Manolo de Castillo no sabe lo que está hablando. Es entusiasta, pero no tiene base técnica, que sí lo tiene un estudiante de ingeniería geográfica. Pero vale la pena. Ahí justamente hablaba de las morrenas, él ha estado en la Cordillera Blanca, ha estado en la Sierra de Tacna,
en el tripartito, o sea, la frontera con Bolivia y Chile. Qué bonita es la sierra. Hay muchas cosas en la sierra también, en la selva también. Por ejemplo, decía, acá estamos viendo en el parque, ayer nomás, el Parque Nacional del Manu. En el Manu, decía, tiene que decirse en el Parque Nacional del Manu, que queda entre, ¿quién sabe? Cusco y Madre de Dios. Muy bien, Cusco y Madre de Dios, muy bien, muy bien. Ese parque nacional tiene 1,5 millones de hectáreas de superficie y empieza en la sierra, en una zona que se llama Tres Cruces, donde se ve el amanecer. Dice que es el mejor amanecer del mundo, cuando sale el sol. El sol todos los días, los amaneceres no son iguales, porque la humedad ambiental, desde ese sitio, Tres Cruces, que está a 3.200, 3.300 metros sobre el nivel del mar, de ahí se aprecia la salida del sol. Y es tan fuerte que no puedes mirar, pero el sol ahí, que es deformado y magnificado, o sea, agrandado, por las gotas de la neblina que está en suspensión en el aire, y eso se comporta como pequeños prismas y te deforman el sol, ¿no? Y desde ahí se puede ver el sol de diferentes formas cada día, pues se deforma por la humedad ambiental. Ese es el amanecer de Tres Cruces en el Cusco, en la parte de Cusco. De ahí puedes bajar hasta Madre de Dios. Y en Madre de Dios, en el Parque Nacional del Manu, que entonces es sierra, selva alta y selva baja. Repito, sierra, selva alta y selva baja. El Parque Nacional del Manu es una de las maravillas que tenemos de selva virgen, donde hay, escuchen bien, en el Manu hay plantas, animales y humanos en estado natural. Plantas, animales y humanos en estado natural. Plantas, a ver, ¿qué plantas? Importante. Alguna vez van a ustedes, si no han visto ya, hablar de las orquídeas. Si vinieran a mi casa, ojalá que me visiten. Yo tengo en mi patiecito chiquito, en mi departamento, orquídeas. Las flores de las reinas y princesas. Señorita Rosy. Señorita Rosy, ¿me escucha? Sí, profe. Ya. A usted cuando le han regalado un admirador, un ramo de flores, de rosas, ¿cuánto tiempo le han durado esas rosas hasta que se marchitan? ¿Por qué se quedan calladas? No sé, profe, cuánto tiempo. Más o menos. Señorita Catherine. Ah, ella no tiene micro, ¿no? Aunque sea por WhatsApp. 2 a 3 días, comenta Katy, profe. Ya. 2 a 3 días, muy poco también, pues. Muchas las de maltratar, no le echa agüita siquiera, señorita Catherine. Debería echarle un poquito de agüita cuando regalan flores. O salvo que le regale a una persona que no le interesa y lo bota nomás las flores, no. Así dura ni un día. Pero una rosa, hasta importada del Ecuador, una hermosa rosa, dura más o menos 6, en el mejor de los casos, 7 días, bien cuidaditas. Pero una flor de orquídea, la flor de reinas y princesas, demora un mes y medio, sin marchitarse. Y eso hay en el Parque Nacional del Manu. Eso es en plantas. En animales, ¿qué cosa hay en el Manu? Selva virgen, ¿ah? En animales está ese lagarto que dice que se llama el caimán americano. El caimán verdaderamente es el cocodrilo africano, ¿no? Es inmenso animalote.
Pero en nuestra selva está el yacaré o caimán americano, que es un el lagarto negro, que es grandecito también. Grande es. Yo he comido la cola de lagarto. Hay dos tipos de lagarto, el yacaré o el lagarto negro y el lagarto blanco, que es más chico. Cuando hay turistas cerca al río, los guías de turismo agarran una canoa, alumbran con su linterna en la noche y traen para el turista un lagartito blanco así, pataleando, así lo agarran. Y lo vuelven a arrojar al río. Los turistas se vuelven locos, pues. Lo vuelven a arrojar al río porque no se puede matar un lagartito que es una reserva. Pero cuando no se está fuera de la reserva, hay veces que sí por el hambre también, pues los nativos cazan, y algunos ingenieros, agrónomos, también hemos matado a unos lagartitos para comer. La cola de lagarto se hace ceviche, se fríe, pero hay que saberlo preparar porque si no, el interior de la cola tiene flema, una flema que no es muy agradable. Pero sí, está en el Manu, hay bastante. No es el cocodrilo es africano. Nosotros tenemos el lagarto grande, que es muy parecido al cocodrilo. Dos tipos de lagartos, el negro que es el yacaré o caimán americano y el blanco. Ambos están en peligro de extinción, porque están matando pues para las botas, para las correas, para los abrigos de cuero, en fin. Pero está prohibido. Entonces, animales. Tenemos ahí el otorongo. ¿Qué es el otorongo? Un felino. ¿Perdón? Un felino. Un felino. ¿Cómo se llama también? El otorongo o jaguar americano. Es un animal, un tigre grande. Yo pensé que era el tigre más grande del planeta, pensé, pero me equivoqué, porque en el Parque de las Leyendas está el tigre de Bengala, ese tigre rayado que tiene rayas, no manchas, sino rayas. Es el tamaño de un caballo, creo. Qué inmenso animal es. Y un manazo nomás te saca la cabeza. Igual, los otorongos en nuestra selva a veces salen del Parque Nacional y matan un ganadito, así. Es el jaguar o tigre americano, el otorongo, pero en vías de extinción. Solamente había, en un censo que se hizo en el Parque Nacional de Manu, habían 36 otorongos. Así que hay tortugas, culebras, ya veremos allá. Ya vamos a ver a toda esa parte pero a veces me confundo, pues es en el curso de manejo y conservación de recursos naturales, que lo estoy dictando ahorita en octavo ciclo, más o menos. Octavo, noveno ciclo. Muchachos. Bien, entonces, ese Manu está, y hay, ¿qué decíamos? Hay plantas, animales y humanos en estado natural. O sea, humanos que comen carne sin cocinar. Carne cruda comen. Cuando se trasladan no tienen una casa fija, ¿cómo se llama? Son nómades. Muy bien, nómades, ¿no? Ya muchos asimilados a la cultura occidental, o sea, ya civilizados un poco. Y tenemos 79 etnias, no se llaman tribus en el Perú, ¿eh? Prohibido usar esa palabra tribus. Tribus eran en el África, los pieles rojas de Estados Unidos, pero acá nuestros paisanos son etnias lingüísticas, etnias, comunidades campesinas. Entonces, hay humanos en estado natural que no comen carne cocinada, no viven son nómades, viven en unas barbacoitas, tienen sus armas que son las flechas, muy infecciosas las flechas, no usan veneno, sino
hay un tipo de palmera que tiene su maderita para hacer la punta de la flecha, se infecta cuando entra al organismo. Y hay gente, esos son más o menos algo asimilados. Pero hay otros que se llaman los no contactados, que no han tenido contacto con la civilización. Esos son los animalitos, pues, que parecen animalitos. Ven al hombre, a un cristiano nos llaman, y se escapan, como animalitos. Entonces uno a veces los sigue y los acorrala. Cuando ellos están acorralados, te disparan sus flechas. En la frontera de Perú, de Madre de Dios con Brasil, hay contactados. La cabecera de los ríos Las Piedras, hay dice que viven desnudos. Y sí, son gente, imagínense, a uno nomás que le llegue el coronavirus. Ya los extermina, porque esos señores no conocen pues, de medicina. Tienen sus propias medicinas para sus tipos de enfermedades propias de ellos y se curan. Con plantitas, con todo se curan. Pero con una pandemia, una virosis, se exterminan. Muy peligrosos, pobrecitos, ¿eh? Ahí me da mucha pena. Mal alimentados. Cabello rubio. ¿Por qué tienen cabello rubio algunas comunidades nativas en la selva, en la sierra también? ¿Por qué razón? ¿Alguien sabe? Descendiente de los incas, ¿ah? Pero con cabello medio rubio. ¿Por qué razón? La desnutrición. No tienen vitaminas, nada, y el cabello se les aclara. Una pena eso. Yo pensé que mis alumnos de edafología sabían eso, ¿eh? Que tener mucho cuidado con eso. Ustedes van a ir a la selva, y a veces, van a dormir a la intemperie, no se siente frío, y si les agarra un chaparrón, una lluvia terrible, jalan su plastiquito, su ponchito de jeve, y con eso se cubren y se acabó. Y duermen sobre un plástico. Meses. Yo he dormido meses en la selva. Es lindo, pero también a veces aburre porque es peligroso. Luego, entonces también, de acuerdo a la composición química de los suelos, hay vegetación, pastos, bosques, cultivos, bajo los cuales los suelos se forman. Claro, depende de qué calidad de suelos tengo para ver qué calidad de plantas también están ahí. Y también suelos que tienen composición química de acuerdo a la diferencia de los climas, de desiertos, semidesiertos, húmedos, fríos, etc. Entonces, ¿qué es la capa arable arriba? La capa arable es una capa de 30 centímetros de profundidad que interesa más a los campesinos para ver cómo se comporta, y en esa capa mayormente está el crecimiento de las raíces, capa arable, de las raíces de las plantas. Si es la capa arable y está cerca a la superficie del suelo y las raíces han influenciado mucho en esta capa, ¿de qué horizonte estoy hablando? ¿De qué horizonte del perfil del suelo estoy hablando? La capa arable. ¿De qué horizonte en el perfil del suelo estoy hablando? A2. ¿Cómo? A2. Señor, nombre del que me dijo A2. Durán, brother. Señor Durán, ¿qué es el horizonte A2? ¿De qué color es? Ah, no, profe, A1. Me equivoqué. No le entendí su respuesta. A1.
No, el A2 es cuando ya perdió el material orgánico. Ah, muy bien. Y por lo tanto no puede estar Claro, en la superficie. sí. Entonces, ¿qué horizonte está bien cerca a la superficie que tiene influencia de las raíces de las plantas? A1. 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 No puede ser otro horizonte, es A1. Sí. ¿Y de qué color es el A1? Oscuro, Porque la materia orgánica es oscuro. Entonces tiene influencia. ¿Y el A2 de qué color es? blanco, Ya, Rico. álbico. ¿Está bien? Ha sido lavado, ¿no? Y ha perdido la materia orgánica. Esa materia orgánica que ha perdido, ¿a dónde ha pasado? al BH. Al horizonte húmico. Ah, ahora sí, con una expresión técnica de un estudiante de ingeniería geográfica es el B húmico. ¿Cómo se llamaba ese perfil de suelos que tienen el A2 y el B húmico? Un perfil de suelo residual. Podzólico. Ah, podzólicos, porque también tienen los residuales los que no tienen BH, los que no tienen A2 también puede haber residuales. No se olviden que el suelo residual es aquel suelo que se origina a partir de un perfil de suelo residual, es el perfil de un suelo que se origina a partir de perdón, Material subyacente. ¿pero qué es ese material? No, Humus. no, Roca madre. la roca madre la roca madre subyacente. ¿Qué quiere decir? La roca que está abajo, Debajo, profe. parte inferior del perfil del suelo. A partir de esa roca madre subyacente se produce la intemperización, la edafización, ¿qué más? Descomposición. La descomposición de la roca y poco a poco se va formando hacia arriba el perfil de un suelo de origen residual. Jamás se olviden eso, jamás se olviden eso. ¿Listo? Muy bien, entonces ya sabemos que capa arable es la capa superficial. Mayormente se refiere al A1, que es la capa superficial de 30 centímetros más o menos que le interesa al agricultor. Señores estudiantes de afología, son las 11:41. ¿Un break? Sí. Sí, Ya, profe. profesor. Sí, ¿Está bien? profe. Sí. Apenas reanudemos dentro de 15 minutos, pasamos lista. ¿Está bien? Está bien, Sí. está bien. Muy bien, quedamos así. Es las 11:40, entonces, dentro de 15 minutos estamos de nuevo. Muy bien.